Alejandro, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, estimado Manuel? ¿Cómo estás? Pues con mucho gusto yo de estar ya por acá en Sin Máscaras, como dices, de última hora, pero siempre listos y puestos para lo que se necesite por acá y qué gusto compartir con esta bella audiencia. Y se te agradece mucho también el esfuerzo, el sacrificio, estimado Alejandro. Permíteme presentarte esta joya de lo que a mí me gustaría llamar, si se llamase, por ejemplo, un cuadro, una pintura al óleo, a mí me encantaría llamarlo politización. Se trata, ya ves que últimamente Gálvez Ruiz, ¿no? Senadora de la República, Xóchitl, entre otras cosas, busca ser presidenta de México. Y uno pensaría que en un momento tan delicado, lo último que buscarían hacer los políticos es tratar de posicionarse a costa de la tragedia, es lucrar con la tragedia en sí misma. Y Gálvez, que le encanta, le fascina las redes sociales, decide hacer una transmisión en vivo. Tomó, por cierto, que ya eliminó en sus cuentas de redes sociales, decide tomar su teléfono, decide hacer una transmisión en vivo, le da en vivo y algo que agradecemos mucho de los en vivos, Alejandro, es que no se puede editar, no se puede manipular, no se puede tergiversar, no se puede descontextualizar. El en vivo es el en vivo. Y cuando es en vivo pasan cosas como esta. Xochitl Gálvez se acerca a elementos de la Cruz Roja Mexicana a echar porras y los elementos de la Cruz Roja le dice, no moleste ahorita, joven, no politice. Increpan a Xóchitl Hola. Gálvez por lucrar con tragedia en Acapulco. Muchas gracias por venir. Mire, aquí. Ayudar, no hace bien hacer política. No estamos haciendo política. Estamos haciendo. El señor está haciendo un donativo. Los invitamos a que vengan todos. Está muy sencillo, de verdad. Vengan, están todas las condiciones para que lo hagan de manera inmediata y rápida. Hasta luego. Maravilloso. Desde las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Gálvez va y le dicen, aquí no se viene a hacer política. Es más, porque en la propia transmisión, según lo que cuentan, porque te digo que era en vivo y eliminada, fue a las instalaciones, pero ni siquiera fue a entregar víveres. O sea, solamente fue, miren, aquí estamos, no, 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 no. Esa es Xochitl Gálvez Solo se en fue a estos tomar la momentos. foto. Solo se fue a tomar la foto. ¿Cómo ves? Pues es lamentable. De hecho, hemos visto a la oposición desde el primer minuto en que supimos de la situación que se vivía en Acapulco, a pesar de que los propios expertos científicos decían que no era posible haber advertido con mayor anticipación a la población de Acapulco de este fenómeno, porque fue un hecho extraordinario e incluso a nivel internacional estuvo llamando la atención. Fue motivo de análisis la evolución tan rápida de este huracán que impactó en las costas de Guerrero. Pues la oposición desde el primer minuto estuvo sacando raja política, aduciendo que el Protección Civil del Gobierno de la República, a cargo del presidente López Obrador, no había hecho el trabajo suficiente para informar lo que estaba sucediendo en Guerrero, cuando sí se anticipó, sí se avisó a la población de Guerrero que había una tormenta tropical que iba a llegar, solo que nadie imaginamos que pudiera ser de esta magnitud. Después estuvo unas horas sin comunicado a Acapulco, no vimos las imágenes hasta el día siguiente. Y desde el primer minuto en que veíamos las imágenes, ya estaba haciendo carroña política toda la oposición, incluida Xochitl Gálvez, diciendo que como no había Fonden, pues no iba a haber ayuda para los damnificados, ya generando un clima de terror. Lo que ellos hacen es prácticamente terrorismo, porque aprovechándose del dolor que estaban padeciendo muchas personas en Acapulco, de la preocupación, de la angustia, incluso de muchos en la Ciudad de México que tenían familiares en Acapulco y de las propias personas que estaban allá esperando indicaciones de las autoridades, la oposición ya estaba en lo suyo, ya estaba haciendo carroña política con las imágenes, con los videos que teníamos, diciendo que como no había Fonden, había que tener pánico porque no iba a haber ninguna ayuda. Ni siquiera esperaron a que hubiera una revisión de los daños, porque antes siquiera de aplicar un fondo para los daños, tú sabes que, como dijo el presidente, se tiene que preocuparse uno por las vidas que hay que salvar. Era lo primero, ver qué vidas estaban en riesgo en las comunidades, no solamente en la costa de Acapulco, liberar la vía para que pudiera ser evacuado Acapulco. Esa era la preocupación principal, mientras el presidente López Obrador se trasladó por tierra
Acapulco, justamente, no como dice la oposición por improvisar, sino para ver las condiciones que había en la carretera de Acapulco y en las comunidades que estaban a su paso. Pues el presidente y el gobierno de la República desde el primer minuto estuvieron dedicándose a resolver la contingencia, a tratar de atender esta crisis que se vivía en Acapulco. Después, ya de salvaguardar las vidas que estuvieran en riesgo, claro que se va a hacer una revisión de los daños. El propio presidente dijo hoy que va a haber apoyo incluso para los hoteleros, para comerciantes, empresarios, que por supuesto muchos perdieron sus negocios y tuvieron importantes pérdidas económicas, pero yo creo que como ha sido la política de este gobierno, pues va a ser por el bien de todos, primero los pobres, primero los más necesitados y primero quienes menos tienen y quienes han sido más afectados por esta contingencia. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo de aquí a que se le olvide a la oposición este tema o a que pase de los medios de comunicación, pues vamos a seguir viendo a la oposición hacer carroña política. Ha habido mucho debate, Alejandro, en el sentido de la centralización de la ayuda. Ha sido una orden directa del titular del Ejecutivo Federal, de Andrés Manuel López Obrador, que la única entidad que está permitida para que entregue los víveres, para que entregue los apoyos a los damnificados, sea el Ejército Mexicano. No organizaciones civiles, no organizaciones no gubernamentales, ni de la sociedad civil, que solamente sea el Ejército Mexicano. Ha habido mucha polémica y ha sido también punta de lanza para que los opositores digan está militarizando la ayuda, no quiere que la sociedad civil ayude, no quiere que la sociedad organizada ayude, no quiere que nadie más que no sea su gobierno ayude. Y puede ser debatible si es correcto o no, pero yo me acuerdo, Alejandro, que cuando llegó ayuda de la sociedad civil, incluso de organizaciones internacionales, desde el extranjero, en el caso del terremoto de 2017 en la Ciudad de México, personajes como Graco Ramírez, el exgobernador de Morelos, tomó la despensa de la ayuda internacional y luego las puso en bolsas con etiquetas con su cara y nombre, diciendo Graco Ramírez, así tal cual, para que los que recibieran la ayuda pensaran que en efecto era ayuda del gobernador de Graco Ramírez, cuando en su vida había puesto un solo peso para ayudar a los damnificados en el estado de Morelos. Ahora que controla el ejército mexicano esas ayudas, ¿es beneficioso o es como quiero pensar el presidente López Obrador va a tratar de ahorrarse a estos buitres, ¿no? Que van a querer meterle mano y digan, santificado, yo soy prácticamente Mahatma Gandhi y vine aquí a ayudar. Pues dime tú si no es la mejor opción que sean las Fuerzas Armadas, que sea el Ejército quien se encargue y que se centralice en el gobierno federal la distribución de la ayuda. Nada más consultemos la opinión de Felipe Calderón para darnos una idea de lo que es más adecuado. Dice Calderón, ¿por qué el gobierno se opone a que la ayuda de los mexicanos se entregue directamente a los afectados, a las familias necesitadas? Se requiere la ayuda de todos. Las Fuerzas Armadas no se darán abasto y no se vale capitalizar políticamente la ayuda canalizándola solo a través de los promotores de gobierno. Morena, dice que es Morena a través del partido quienes van a entregar el apoyo, la ayuda a los damnificados. No sabe realmente ni siquiera distinguir el expresidente Calderón entre el ejército, partido y gobierno. Lo que les molesta mucho es justamente, como dices, que no vayan a poder ellos tener el control de la distribución de los apoyos, de las despensas y entre otras ayudas, incluso económicas que se puedan dar, porque en el pasado, cuando tenían el Fonden, era su caja chica o más bien su caja grande, desde la que cada vez que había un desastre natural era una buena noticia, mientras que para las mayorías y quienes más sufrían eran los más pobres, este tipo de desgracias, de desastres naturales, terremotos, huracanes, inundaciones que se vivían en el país, para la élite política eran buenas noticias porque era la mejor oportunidad para sacar un extra de lo que de por sí se robaban de recursos como del Fonden, y como su lógica es totalmente neoliberal y privatizadora, quisieran privatizar incluso la ayuda a los damnificados, y para ellos siempre va a ser mucho más confiable que la sociedad civil organizada, como ellos dicen, quiere decir sus amigos, Claudio X González, sus empresas, hagan beneficencia. Y como una cuestión de caridad, como si de caridad se tratara, pues que ellos donen un poco de lo que tienen para que
se entregue ayuda a los damnificados. Así no va a ser ahora que gobierna la Cuarta Transformación. Es una mala noticia que se haya dado este huracán, pero afortunadamente pues ha sido bajo el gobierno del presidente López Obrador, porque la ayuda se va a entregar, sí, de manera directa, sin intermediarios, sin dárselo a una organización civil para que lo distribuya o a un influencer de TikTok, sino que se va a dar directamente del gobierno de la República. Ahí alguien habrá recibido esa indirecta, pero ya no se va a dar a través de los influencers del TikTok, ya se va a dar directamente a los damnificados, ¿no? Es una excelente noticia para el pueblo de Mira, Acapulco. parece banal, Ale, esto que mencionas, pero también es corrupción. O sea, hay muchos, y lo vamos a decir, ¿por qué no? Hay muchos de estos llamados influencers, líderes de opinión en redes sociales, que de repente dicen, pobre Guerrero, o en el caso del sismo, pobre Ciudad de México, hay que apoyarlos, les dejamos esta cuenta bancaria, deposítenlo, y jamás transparentaban a dónde iba ese dinero. Te cuento que, por ejemplo, en este espacio, a veces como que se nos solicita, por favor, abran una cuenta bancaria para que destinen el apoyo a los damnificados. No lo hacemos porque incluso si se transparenta, no va a faltar el que diga, no, ¿y dónde quedó tal dinero? O sea, no creo que nosotros seamos ese medio para poder apoyar cuando pues está directamente en los centros de acopio, pero por poner un ejemplo aquí, de manera muy amable, Mariano Espíndola, cuento este contexto para explicar este mensaje que nos manda Mariano Espíndola, que acaba de donar, por ejemplo, Ale, $100. Tú sabes lo que significan $100 en estos momentos para los damnificados y dice, quiero contribuir para las personas de Guerrero, por favor pásalo a donde se manejen estas contribuciones. Gracias a Dios somos bendecidos y podemos hacer esta pequeña asistencia. Gracias por la valiosa contribución periodística. Bendiciones. Ahora, con este mensaje de Mariano, que por supuesto se agradece, que es muy noble, que es muy generoso, me parece, Alejandro, que también habría que hablar de aquellos que aprovechan la tragedia y lucran, bueno, en el caso de Xochitl, políticamente, pero hay otros todavía más desgraciados que lucran económicamente y dicen, vamos a donar, vamos a donar, vamos a donar, y al final nunca se ve dónde queda ese dinero. En el caso de Mariano, se lo agradecemos bastante, si podemos, no si podemos, lo vamos a utilizar porque pretendemos, te cuento también en este medio, hacer una cobertura periodística en el estado de Guerrero, en el lugar de los hechos en Acapulco, y para eso se va a utilizar esta contribución y también para la donación de víveres, ¿no? Ojalá eventualmente en la próxima semana vamos a poder, pues sí, transparentarlo y mostrarlo, Alejandro, pero hay una realidad ineludible de que sí hay personas en redes sociales que se aprovechan de la tragedia. Y como tú lo muestras, y recordando 2017, el sismo de 2017, la solidaridad de los mexicanos es infinita. Aquí en la Ciudad de México lo veíamos, todas y todos estábamos buscando la manera de ayudar de la forma en la que nos fuera posible, y justamente en esa solidaridad hubo muchas y muchas personas que se dedicaron a entregar un apoyo, una despensa, a entregar alimentos no perecederos, pero pues como dices, hubo muchos que vieron en la tragedia, ya sea votos o un signo de pesos. Y desafortunadamente, pues en ese momento teníamos, tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en el gobierno federal, pues dos gobiernos corruptos que utilizaron esos fondos para su propio beneficio. Mucho de ellos se fue para las campañas del año siguiente, que era año electoral. Mira, te contaré una anécdota muy, muy rápida, y es que aquí, en el caso de Tlalnepantla, tú recordarás que estaba todavía gobernando acá el PRI en ese entonces, pues acá se afectaron muchos hospitales, y uno de los que se afectaron, pues ya no se han reconstruido y a la fecha siguen abandonados porque los gobiernos priistas no pagaron el seguro y se robaron el dinero del seguro que en ese momento debió servir para la reconstrucción de los hospitales que pudieron haber servido para la pandemia que fue después en 2020, y no tuvimos hospitales, hasta la fecha siguen abandonados. Ya dijo la maestra Delfina que los va a recuperar, pero hay muchos así que incluso con hospitales en su momento vieron en la tragedia un signo de pesos, vieron votos, y desafortunadamente eso se refleja hoy en día pues en esa misma oposición que era la que gobernaba en esos años, y recuerda
los tiempos del Fonden. Entonces, pues hay que agradecer mucho. Claro que hay que hacer un llamado a la solidaridad, que yo estoy seguro que de forma orgánica se va a dar entre muchas personas que están yendo ya a centros de acopio a entregar víveres, a entregar alimentos, y estaremos siguiendo con mucha atención esa cobertura por allá en Guerrero. Correcto, Alejandro. Pasemos a la cobertura mediática. Asqueroso lo de Televisión Azteca, porque hay un clip que ahora vamos a pasar, Alejandro, que se está haciendo muy viral y veo también que en algunas redes sociales se está pautando, ¿no? Para que llegue todavía a más personas. Y es justamente de ADN 40, que es el canal informativo de Televisión Azteca. Es este. Va a contar, yo tengo la capacidad de mi familia que venga a rescatarlos y los demás, los que estamos en las colonias populares, no hay nadie, o sea, nadie. El señor presidente dice que hay alguien, pregúntenle a la gente, por favor, no le entreguen al gobierno los alimentos, vengan a los hogares de la gente a entregar en carne propia. Televisión Azteca no es la primera vez que utiliza material eh, para contravenir las indicaciones del gobierno federal. También lo hizo con la pandemia de COVID-19, Alejandro, donde el propio Javier Alatorre decía en horario estelar que ya no le hicieran caso a Hugo López Gatell. Ahora la dinámica es distinta, ¿no? Lo hacen con la gente, pero aquí hay algo muy curioso porque en esta entrevista, si tú notas de fondo, se dice, no está llegando la ayuda, no hay nadie que nos esté ayudando, no estamos recibiendo los víveres. Bastó hacer un zoom de esta entrevista en donde se ve a elementos del ejército mexicano, en donde se ve a servidores de la nación y a donde se ve, entre otras cosas, automóviles que hacen abastecimiento de gasolina para la movilización de logísticas para que se logre llegar a estos, a los damnificados, Alejandro. Y quien mueve principalmente este contenido es Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca. Este Zoom lo hace el usuario Tito Zurita Carpio, al cual le envío un fuerte abrazo. Y o sea, es inaudito porque eso también, otra vez, lucrar con la tragedia y desde los medios de comunicación, fíjate cómo hemos pasado ya 3 etapas, lucrar políticamente como lo hace Xochitl, lucrar económicamente como lo hacen algunos líderes de opinión, y ahora lucrar mediáticamente, que es lo que estamos viendo con el amarillismo, el morbo, el protocolo que siempre han tenido los medios ante desastres naturales. Rápido, muestra la pierna que está colgando del cable de electricidad. No, es eso lo que ahorita nos está ofreciendo pues los medios de comunicación. Y yo reitero, hay que revisar esas concesiones que se ha dado a los medios de comunicación, porque ya ha habido varios momentos en donde su irresponsabilidad ha sobrepasado los límites, no solamente éticos, sino de responsabilidad pública que tienen como medios que están siendo concesionados por el Estado mexicano, porque no son de su propiedad. Aunque Salinas Pliego se crea dueño de TV Azteca y sienta que desde esa gran tribuna del poder que tiene en infraestructura, en personal que tiene y en el alcance que tiene la señal de medios, tanto en redes sociales como en radio y televisión de Televisión Azteca, pues él cree que puede hacer eso un aparato de propaganda personal, pero es un medio del Estado que le fue concesionado bajo ciertas condiciones, y una de ellas pues es el actuar con responsabilidad pública ante la sociedad y aún más frente a una tragedia. Pero mientras la gente está sufriendo, mientras la gente padece una tragedia, y en muchas de las ocasiones por el sistema de salud que dejó el periodo neoliberal, el régimen priista, el régimen prianista en México, que dejó un sistema de salud totalmente desmantelado, dejó la protección civil totalmente desmantelada, y en muchos sentidos la seguridad social, entre otros aspectos, pues ahora lo que sucede es que claro que hay desigualdades, claro que hay gente sufriendo esta situación, pero en lugar de asumir su responsabilidad como medios privados, aunque no sean medios públicos, pero al final la concesión que tienen, pues sí es por parte del Estado, y hay que identificar muy bien, como tú dices, no solamente a los actores políticos que están haciendo propaganda golpista contra el gobierno, sino a los privados como Manuel López San Martín, que es uno de los periodistas de Salinas Pliego, encargado de
hacerle réplica a toda su propaganda. Parece que le escribe el prompter tanto a La Torre como a Manuel López San Martín en las redes sociales, en el Twitter, que se han dedicado las 24 horas desde el día de la tragedia a estar difundiendo mentiras en redes sociales, lo cual pues es una estrategia claramente golpista en contra del gobierno del presidente López Obrador, que no solamente no busca ayudar a resolver la crisis, sino que tiene claros intereses políticos y económicos detrás. Entonces, pues mientras tanto, seguiremos viendo cómo por una parte está el gobierno tratando de ayudar y por otro lado están los medios de comunicación, además de haciendo una labor golpista contra el gobierno de la 4T, tratando con un profundo clasismo y racismo, como siempre lo han hecho a la propia población de Guerrero, a quien no se han cansado de decir que están haciendo rapiña, que hay saqueos en Guerrero, como si las grandes empresas de la comercial mexicana, Walmart, Bodega Aurrerá, no estuvieran aseguradas, no tuvieran todos sus productos asegurados y la gente pues está claro que tratando de solventar sus necesidades en estos momentos. Permíteme hacer una pequeña interrupción ahí, Alejandro, sobre ese tema porque es otro universo y va ligado a este tema de la cobertura mediática. Justamente el día de hoy, en producción, pedimos una recopilación de estas imágenes porque es ahora, pues digamos, una nueva herramienta para atacar a la población, ¿no? O sea, imagínate la escena. Desde la Ciudad de México, los editores de los medios de comunicación califican como rapiña y saqueo a quienes actualmente están desesperados porque muchas de sus viviendas han sido destruidas, porque hasta el momento no hay comercio, no hay actividad económica para comprar o vender servicios de primer nivel. Me gustaría que lo viéramos, Alejandro, porque es donde se está agarrando y donde hay un comentario muy pertinente de Salinas Pliego que me gustaría expandir contigo y profundizar en este tema. Vamos a ver, escuchar. Aquí estamos en la Guardia. ¿No te da pena llevar pantallas en vez de comida? No son mías, es un préstamo, no más. Chato. Mira, llevando las pantallas. ¿Cómo veo? Bueno, lo bueno es que lo toman con ánimo, ¿va? Es que en sí tienen verdad que Walmart está asegurado. Y que... No le van a dar una mordida a la tele. No le van a dar una mordida a la tele, llevándote la neta. Miren, como digo, llevan pantallas en vez de comida. Hay más, hay todo. Pero no hay ni luz, a ver que van a ver tele en 15 días. Miren, ya está. Que no salga Ney, que no que lleva pantalla. Jálala. Motos, pantallas, aquí hay de todo, la gente agarra parejo. Miren, me encontré una bici tirada. Estamos en el punto. Entonces hay pues mucha gente aquí que se está metiendo a Walmart. Vamos a ver qué encontramos. Por acá. Vamos a ver si encontramos comida nosotros, algo, a ver qué algo bueno tenemos que encontrar. Miren, ya llegó Halloween. Hay pantallitas, hay carne. Es un caos, Acapulco un caos, pero realmente un caos feo. Vamos a ver qué encontramos nosotros por acá, en este caos. Ahí están los alimentos, está bien, vamos. Qué mamada. Eso sí es una mamada.
ustedes no lo hubieran abierto, que no lo hubieran desmontado, güey. ¿Qué tres candados atrás? ¿Lo de seguridad? Qué mamada. Eso sí es una mamada. Ustedes no lo hubieran abierto, que no lo hubieran desmontado, güey. ¿Qué tres candados atrás? ¿Lo de seguridad? Saludos para Televisa, carnal. Las motos, cabrón. Sobre esta situación, el presidente López Obrador dijo que no se iba a instaurar toque de queda, Alejandro. Estoy viendo desde el día de ayer sobre estas imágenes comentarios muy interesantes, ¿no? Desde personas especializadas en recursos humanos, ¿no? Donde hacen una combinación entre lo jurídico y lo moral. Si un camión se voltea, todos los productos que lleva el camión adentro ya no tienen valor y sería ilógico que estos productos no se utilizaran para, pues, en utilidad con la gente. Hasta comentarios del propio Ricardo Salinas que dice, pues es que eso somos nosotros, ¿no? Viva México, estamos como estamos porque somos como somos, ¿no? O sea, te encuentras con todo un universo de esta situación. Hay algunos que están a favor, hay algunos que están en contra, pero lo cierto es, por lo menos en mi visión, Ale, oye, tú y yo sabemos que la siguiente semana vamos a dormir en un techo y vamos a comer 3 veces al día, ¿no? Tampoco, yo no estoy de acuerdo con estos comentaristas que se les hace muy fácil dar opiniones a la ligera. Desde luego que hay algunos casos, ¿no? Los que no se puede estar de acuerdo con algunas acciones, pero tampoco hay mucha autoridad moral, ¿sabes? Desde las lomas, ya sabes, siento que hay mucha hipocresía y está muy envenenado esta atmósfera, pero me gustaría escuchar tu opinión porque sí me parecía muy importante lo que decías previo a las imágenes. Sí, hay una diversidad, como dices, muy grande de opiniones, pero que tiene también mucho que ver, tiene su raíz en mucho del pensamiento neoliberal, mucho del pensamiento egoísta que viene heredado del neoliberalismo y que yo creo que hasta cierto punto vive en el fondo de cada uno de nosotros. Por eso es que este asunto de la revolución de las conciencias no es algo ya decretado, sino que todos los días tiene que estarse combatiendo muchos de los valores que dejó el neoliberalismo que están muy interiorizados. Hay personas en redes sociales que mientras unos están sufriendo la tragedia, mientras unos carecen hasta de lo más indispensable, hay quienes están pensando en sus próximas vacaciones y quienes habían dicho, no, yo acababa de ir a Acapulco hace unas semanas o me iba a ir a Acapulco en unos días. Hay quienes desde su privilegio están pensando en lo que a ellos les afecta o en lo que a ellos les importa. Incluso estas personas que cuando están viendo ahí a las personas que están tomando cosas de los supermercados, de algunas tiendas, se dedican a grabar. Yo no sé cómo hay quien en esos momentos se podría poner a grabar como tratando de sentir una superioridad respecto a las otras personas que están padeciendo esas necesidades y que se sienten con el poder de grabarlos para exhibirlos. Ahí justo hay quien les dice que lo va a mandar a Televisa, muy orgulloso de que Televisa pudiera retomar el material periodístico, ¿no? Que está supuestamente él recabando, como si eso fuera realmente de interés público y como si el hecho de que haya personas que por necesidad estén tomando estos productos, pues sea realmente lo importante en medio de todo lo que está sucediendo en Guerrero. Y también aquí es muy importante destacar la reacción del Estado, porque si estuviéramos en un Estado neoliberal, en lugar de estar el ejército cuidando a las personas que están en las comunidades, abriendo las carreteras,
abriendo los caminos, salvando vidas, quitando los escombros, tendríamos al ejército salvaguardando las tiendas de los centros comerciales, salvaguardando ahí los supermercados, el Walmart, los Sams, para que las personas no se robaran los productos, ¿no? Entonces, estamos viendo que así se ve la transformación. O estarían proponiendo que entre los damnificados se hicieran tandas. Como Peña Nieto, que decía, pues ya que no hay Fonden porque nos robamos el dinero que estaba destinado a ese fideicomiso, pues les propongo que hagan una tanda. Y ahí vaya poco a poco construyendo sus casas. Hay casas todavía de los desastres que se vivieron en los sexenios de Fox, Peña Nieto, Calderón, que a la fecha siguen sin poder ver una reconstrucción y que yo estoy seguro que no va a ser el caso con este desastre, sino que ahora todas las autoridades, veíamos al propio Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, en uno de los helicópteros que estaban trasladando personas a hospitales del IMSS, a la Ciudad de México, que trasladaban a menores de edad, a bebés. Veíamos ahí al propio Zoé Robledo. Ojalá pudiéramos recuperar esa imagen que creo que es una de las mejores y de las que mejor caracterizan el actuar de este gobierno durante esta contingencia, que ahí el propio titular del Instituto Mexicano del Seguro Social estaba tomando los datos de una de las personas afectadas arriba del helicóptero, haciendo él mismo el traslado, haciendo un trabajo a ras de piso como el que decidió hacer y poner el ejemplo, el presidente López Obrador, ejemplo que tuvieron que seguir todos sus secretarios, todas las autoridades de su gabinete y pues en eso está concentrado el gobierno del presidente López Obrador. Correcto. Alejandro, para finalizar y agradeciéndote mucho tu tiempo, la verdad es que siempre es, y se agradece cuando no solamente son 15 minutos para hablar y entablar diálogos contigo. Luis Felipe Calderón Zavala, dices, vaya, menudo nombre, combinación del mal, ¿no? Luis Felipe Calderón Zavala, hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, escribe una foto de su padre, ¿no? Porque yo digo que no hay nada más gracioso que un panista tratando de jugarle al popular, porque radica justamente en lo del populismo, ¿no? Pone esta foto de su papá, ¿no? Y dice, siempre fuiste distinto, un gran líder, un auténtico jefe de Estado, un verdadero presidente entregado a su nación. Millones de mexicanos estamos orgullosos de ti y cada día te extrañamos más al frente de nuestro hermoso país. Dice Luis Felipe Calderón Zavala. Esta foto, Alejandro, corresponde a la inundación de Tabasco en el año 2007. Felipe Calderón, lo tengo muy presente, Alejandro. Felipe Calderón nada más vino así, tal cual, 4 horas. Se metió al charco con Andrés Rafael Granier Melo, gobernador priista que se robó todo lo del Fonden y acabó luego ese dinero en los departamentos de su hija, ¿no? Este cuate que tenía 300 camisas y 200 pares de zapato, ese. Y esto es lo que alaban. Esto es lo que alaban. ¡Ah! No, pero si Andrés Manuel López Obrador, porque se atasca el jodido vehículo, necesita trasladarse al punto de encuentro con las autoridades locales, es populismo. Eso sí es pose. Yo ya no entiendo nada, Alejandro. Yo ya no entiendo nada. A ver, ¿cómo ves? Las contradicciones, así son las contradicciones y la pérdida del extravío que tiene la oposición. Por un lado, tratan de parecerse al presidente López Obrador, lo envidian, lo quisieran emular, pero no les sale. Y en ese intento, incluso tratan de recuperar estos episodios, como tú dices, de la actuación de gobiernos pasados que no revelan más y que incluso nos ayuda a hacer memoria. Hay que celebrar que nos ayuden a recordar, como tú dices, estas fotos, como la de Felipe Calderón, como la de Peña Nieto, porque incluso nos ayudan a hacer memoria de lo desastrosa que fue la gestión y el mal gobierno que encabezó en su momento el padre de Calderón Zavala, del hijo de Felipe Calderón, y el propio Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues hasta ayudan a la discusión, nos dan más elementos para poder tener argumentos a nuestro favor y en contra de lo que representaron los regímenes neoliberales. Yo creo que la gente ya no es tonta, la gente ya está muy consciente, tanto en la Ciudad de México como en Acapulco, de que ya las cosas cambiaron. Fíjate que estas campañas
tratan los panistas de generar un efecto similar al que se vivió con la tragedia del metro, de la línea 12 del metro en el pleno año electoral en 2021, que afectó más incluso a la zona poniente de la Ciudad de México, a la gente que ni siquiera viaja en metro, que a Tláhuac, que al final terminó ganándose para Morena. Yo estoy seguro que en esta misma sintonía están tratando de afectar mucho más con este discurso en la propia Ciudad de México, que es en donde la gente está hiperconectada, donde hay mucho acceso a la televisión, al radio, permanentemente a las redes sociales, que en Guerrero, cuando la gente ahí en Guerrero está viviendo la realidad inmediata, está viendo por sus propios ojos la actuación del gobierno federal, la actuación del ejército, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Bienestar, que ya mandaron a los servidores de la nación de diferentes estados a hacer un censo. Es importante decir esto, que ya está ya Bienestar del gobierno federal haciendo un censo para saber cada una de las personas que necesitan un apoyo y ya a partir de esto, pues destinar todos los recursos que se necesiten. Yo estoy seguro que están buscando afectar mucho más con este discurso en la propia Ciudad de México que el impacto que va a tener su campaña de odio, de mentiras y de desinformación en Guerrero. Alejandro, yo te agradezco mucho tu tiempo, que ahora sí se nos haya hecho de platicar largo y tendido, pero la verdad, tú lo verás en los comentarios de la audiencia, bastante agradecidos con tus participaciones y con tu análisis en este espacio informativo de Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Muchas gracias, Alejandro. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar atentos también de la cobertura tanto analítica como informativa que haces a través de ellas. Gracias, Ale. No, hombre, un gusto estar por acá siempre combatiendo las mentiras de los medios de manipulación y siempre un gustazo estar por acá en este espacio, querido Manuel. Nos vemos y como siempre, pues ahí estamos en las redes, @Alejandro4T_ y un saludo y un abrazo enorme a toda la audiencia y especialmente un abrazo muy fuerte a toda la población de Guerrero, particularmente pues de Acapulco. Un abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Cuídate mucho.